Bueno, en el caso específico de nuestro trabajo de curso, en este momento estaríamos en la estructura del cuerpo del ensayo académico, fundamentalmente. Estaríamos parados allí en ese momento del proceso, entendiendo que cada una de las partes del texto pues tiene una función diferente, pero ellas están relacionadas, ¿sí? Ojo, ¿sí? Que aunque lo hagamos didácticamente por partes, no quiere decir que no establezcamos una relación entre cada una de ellas. Entonces, es necesario a través de ese ejercicio que queremos abordar del cuerpo de nuestro trabajo, hacer un recuento sobre la función de la escritura académica en la formación nuestra. Entonces, algunos autores referencian la necesidad de entender que escribir en la universidad, cuando ingresamos a nuestro proceso de ser estudiantes de primer semestre, pues eso es un trabajo nada fácil. ¿Sí? Requiere que a nosotros se nos cruzan infinidad de materiales, de teorías, de conceptos, ¿sí? Y que eso va a tener una implicación pues dentro de la formación de nuestras ideas, que no va a ser manejable de manera rápida, sino que requiere un proceso. Entonces, nosotros vamos formándonos en nuestra disciplina, pero sabemos que existen diversidad de lecturas que tenemos que asimilar de manera rápida, porque no es una sola asignatura, porque son varias asignaturas, pero también ir organizando, bueno, qué esquemas y procesos debo yo asimilar para hacer unas lecturas y una escritura más rápida, más coherente, más cohesiva. Entonces, digamos que el llamado allí está bueno. La universidad que nos propone cuando llegamos a nuestro primer semestre. Entonces, ¿qué implicaciones tiene las lecturas que yo hago y cómo esas lecturas deben de desembocar a una posición propia? Encontrar esa voz no es fácil dentro del proceso, digamos, de nuestra formación, porque puede ser que usemos la voz de los otros y esa voz de los otros en las citas textuales nos da la tentación de hacer citas textuales muy extensas, ¿sí? Que es un problema que también debemos revisar. Entonces, lo necesario que sería, lo necesario académicamente es leer de manera, pues hacer los procesos de comprensión, permitir que ustedes puedan entender qué dice el autor, parafrasearlo y así unirlo con la experiencia de ustedes y construir su propia voz. Pero construir su propia voz no quiere decir que yo voy a decir lo que a mí se me ocurra, ¿cierto? Hay unas teorías y esas teorías yo tengo que asimilarlas de acuerdo al área del conocimiento con el cual yo estoy referenciado, ¿sí? Entonces, eso es como parte de... En todas las carreras nosotros leemos, desde la ingeniería a las humanidades, ¿sí? Y para los ingenieros, en algunos casos, y para otro tipo de carreras que argumentan que nosotros para qué leemos y escribimos si nosotros solo escribimos números. Entonces, aquí traigo a colación de cómo la lectura y la escritura es un eje transversal en todas las áreas del conocimiento. En humanidades, pues tiene mucho más fortaleza, pero no quiere decir que es la única área del conocimiento que organiza la lectura y la escritura como eje transversal.
¿sí? Entonces, alrededor de todas las carreras vamos a encontrar que esas dos competencias pues son una posibilidad de que ustedes también se sientan más tranquilos en sus áreas del conocimiento. Si no leemos, si no comprendemos, pues posiblemente los ejercicios a entregar en cualquier asignatura van a ser más complicados, más difíciles, más angustiantes. Entonces es necesario como entrar en esa dinámica de convencimiento que más allá de repetir lo que dice un autor, debo comprenderlo fundamentalmente. Entonces esa estructura que estamos nosotros trabajando implica un texto expositivo argumentativo, ¿cierto?, para defender una hipótesis que nosotros tenemos con un tema de estudio específico. ¿Sí? Esta sería la forma de graficar un proyecto de aula como el nuestro. Aquí yo se lo dedico a los de lenguas extranjeras, licenciatura y en la formación de maestros, pero la estructura es igual para los proyectos de aula de otras áreas. Entonces tenemos el programa de curso, que es un ensayo académico, desde, digamos, el proyecto habla desde y para la lectura y la escritura, que permite saber, aprender, investigar en la disciplina específica, y lo hacemos a través de una secuencia didáctica. Tiene 3 momentos, o digamos 2 momentos fundamentales. El primero es el inicio del curso, cuando hablamos de los conocimientos previos. En el centro estaría toda la teoría que sustenta cómo se debe escribir en la universidad, y en el momento final, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, con un plan de escritura, 1, 2, 3, pueden ser varios, que implique ya tener una propuesta lo más clara posible, ¿sí?, fundamentalmente. Todo esto, pues, resume un proyecto de aula desde una disciplina específica, ¿sí?, como es el caso de las humanidades y en el caso específico del trabajo social. Entonces, ¿cuál es ese esquema que hemos venido trabajando? Por eso les digo que esto no es de ahora. Les hago el llamado de que el trabajo no es un trabajo hecho de un momento a otro, hace parte de un proceso y desde el inicio del semestre, y eso lo comprueba el campus virtual a través de sus entregas. Entonces hay un esquema que revisa la escritura y la lectura en la academia específicamente, desde ese contexto de la disciplina al cual cada uno de nosotros pertenece, para elaborar un ensayo académico expositivo a través de planes de escritura. Primero es el que estamos puliendo hasta los objetivos, y un plan de escritura que sería el final hasta la estructura como parte de ese ejercicio, ¿sí?, fundamental. Bueno, cuando yo escribo y hago ese proceso de escritura, no solamente en esta asignatura, sino en cualquiera de las áreas que ustedes tienen que escribir y entregar documentos. ¿Qué tipo de texto voy a escribir? ¿Qué fue lo que me pidieron? Una reseña, un resumen, un ensayo, un informe de lectura. ¿Qué se pretende con ese documento? En el caso de nosotros, es revisar cómo se escribe un ensayo académico expositivo argumentativo, y cuáles son las partes que lo constituyen, y cómo con eso puedo hacer un ejercicio de clase de lectura y escritura desde mi disciplina, porque los temas pues tienen que ver con nosotros. ¿Por qué? Pues porque estamos desarrollando competencias específicas de lectura y escritura, ¿sí?, fundamentalmente a través de un proyecto. ¿Cómo empezamos? Iniciamos con una encuesta, y después seguimos con una pregunta de investigación, escribimos un ensayo de conocimientos previos según lo que nosotros pensábamos que era un ensayo. ¿Qué recursos hemos utilizado? Muchísimos.
¿cierto? En términos de desarrollo del aprendizaje, herramientas diversas del campus, pizarras, tableros, recursos virtuales de acuerdo al momento que estamos viviendo. Y para quién escribimos, pues escribimos no solamente para nosotros y la docente, sino pensar que ese documento puede ser leído por otro tipo de personas. ¿Sí? Fundamentalmente pensar no que la escritura se convierte solo de un ejercicio entre el docente y la estudiante o el estudiante. Ese esquema que nosotros hemos defendido dentro del curso es que necesitamos planear la escritura. Por eso no es un ejercicio de un día para otro, es un ejercicio de construcción. Entonces escribimos, revisamos y vemos las dificultades o los aciertos y reescribimos. ¿Sí? Esa es la concepción de escritura que hemos venido agenciando y que espero que cada uno de nosotros comprenda, aunque la universidad y las asignaturas hagan otra cosa diferente y les pidan un documento de un día para otro, que no es el caso nuestro, porque aunque tengan que entregar un plan de escritura al otro día, pues eso ya lo hemos abordado, no es de ahorita, es de todo el tiempo que hemos venido haciendo una pregunta, una hipótesis. O sea, es un proceso desde antes del paro y ahorita estábamos ya cerrando pues esa parte de la propuesta. Ese plan de escritura tiene una pregunta, tiene una hipótesis, un planteamiento de un problema, una justificación, aquí un tema, un subtema, unos conceptos, definición de conceptos, objetivo general, objetivos específicos, y hoy vamos a ingresar un concepto nuevo sobre el mapa conceptual como un resumen de nuestra propuesta. Y a lo último irían los referentes bibliográficos, que son los tres que nosotros consideramos son los necesarios para este pequeño ejercicio de clase. Es un pequeño ejercicio porque en el caso de que nosotros hiciéramos textos más extensos, necesitamos mucho más referentes. 3 son muy poquitos. En el caso, pues, de ya de una investigación de otro orden o en otra asignatura que estén trabajando un tema específico. ¿Sí? Bueno, estamos en la modalidad de escritura académica. Entender que la escritura académica tiene unas diferencias a la escritura que nosotros iniciamos en el bachillerato, ¿sí? Que ya tiene otras implicaciones y que digamos, se direcciona en cierta forma a que nos podamos convertir pues en personas que piensan sobre los temas, que somos independientes, que buscamos identidad, claro, a través de esos autores vamos construyendo nuestras propias ideas. No ideas sueltas, pues, sino ideas amarradas a teorías, en el caso de ustedes, a puntos de vista, a información de tipo de líneas de investigación en el trabajo social, que son diversas. Todo eso está amarrado allí. Bueno, creemos también que a través de la escritura de estos textos académicos se puede y se necesita aprender un nuevo lenguaje. ¿Cómo así? Pues que en el trabajo social hay un léxico, hay unas palabras, hay unos conceptos que yo tengo que ir incorporando a mi nuevo lenguaje y en cierta forma pues se habla de que somos bilingües en la medida en que nos vamos introduciendo dentro del área del conocimiento. ¿Sí? Como el área del conocimiento va posibilitando que uno se adhiera a ciertos conceptos y bueno, vaya hablando desde el área, vaya entendiendo qué es un trabajador social, cómo es la función, todos esos puntos van a estar allí y por eso los autores hablan de que es como si fuéramos bilingües, porque hay otras formas de usar el lenguaje de acuerdo al área del conocimiento. ¿Cuál ha sido nuestro objetivo?
pues complicado y todo. ¿Por qué? Son muchos, digamos, las motivaciones que uno podría decir que impiden de pronto desarrollar un objetivo pues máximo como uno quisiera. ¿Sí? Ya lo sabemos pues en términos generales qué puede ocurrir allí. Nosotros creemos que ese ejercicio, si ese ejercicio se hace de manera consciente, si yo hago los ajustes, si leo lo que escribo, pues puedo mejorar mis competencias de lectura y de escritura. Si lo hago mecánicamente y simplemente me dijeron no puso puntuación, lo coloco, pero no tengo como ese sentido de que la próxima vez que ocurra, pues yo ya soy consciente de que si yo termino una frase o termino un párrafo, tiene que ir un punto final. Es una norma, una regla, y no la puedo volver a repetir porque a mí ya me hicieron esa reclamación, me dijeron, mire, hágalo así. Entonces, hay que centrarse, centrarse mucho en esos procesos. En estos tiempos no es fácil, pero pues necesitamos aprender, mejorar esas partes que por A o B motivos dentro del bachillerato no se han cumplido y que ahorita la universidad nos da la opción de hacer conciencia sobre ello. Entonces, ¿qué sería para nosotros un ensayo académico? Que es el plan de trabajo, el proyecto, la línea, la columna vertebral de nuestro curso. Pues que ese ensayo tiene una postura, pero esa postura nuestra debe estar ligada con los argumentos que yo he establecido, que son mis autores, que he buscado en la base de datos, que me ha costado trabajo entender la base de datos, no buscar de manera arbitraria. Todos esos puntos, ahí como los hemos venido abordando, van a caer en el proyecto. Cada cosa que hemos hecho en el curso, todos ellos, o sea, todos esos elementos van al trabajo final. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene un objetivo. No están aislados, van a la construcción de un documento final que tenga todos esos requerimientos. Entonces hay que de pronto recordar que no estamos fragmentados en términos de los conceptos que revisamos, sino que ellos unidos van construyendo un concepto sobre escritura, lectura, y en este caso de textos argumentativos, específicamente ensayo académico. Entonces, un ensayo académico consiste en exponer el análisis de una problemática. ¿A partir de qué? Pues de diferentes fuentes que yo he encontrado, que me sirven para apoyar. Eso lo vamos a ir mejorando y a ustedes les toca mejorarlo porque las lecturas diversas que ustedes asumen es una carrera que requiere de ese ejercicio. Un ejercicio puntual de encontrar bases de datos certeras, que sean confiables, no cualquier tipo de documento. En ese ejercicio, nosotros vinculamos diversas posiciones. ¿Sí? Podríamos decir, este autor plantea que el trabajo social cumple una función, pero que ha habido problemas con relación a la formación. Bueno, pueden ocurrir muchos puntos de vista que no se encuentren, que se contradigan, que se complementen, pero ahí está la lectura nuestra, ¿no? ¿Cómo voy a discernir qué dicen los autores, cómo lo dicen, de qué manera tiene esa implicación? Tomando como esquema general de la infografía del Centro de Escritura de la Javeriana, tomamos este esquema que es, digamos, el que más representa
el proceso de lo nuestro. Entonces tenemos una introducción que es un triángulo invertido y se centra aquí en el desarrollo, que es lo que estamos elaborando hoy, ¿sí? Conjunto de argumentos. Puedo tener refutaciones, puedo tener contraargumentos, pero pues en el ejercicio nuestro de clase estamos más bien haciendo la parte de asumir el compromiso de qué dicen los autores que apoyan mi idea, ¿sí? Porque ya la contraargumentación requiere mucho más proceso de lecturas, de tiempo, de compromiso con ese ejercicio. Terminamos en una conclusión, ¿sí? Que es la síntesis de lo esencial. Nosotros estamos viendo cada una de las partes. Estaríamos parados ahorita en el desarrollo. En la otra trabajamos introducción y a lo último conclusión. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura general. Cada una tiene una función, pero están todas amarradas al tema general de mi propuesta. O sea, que yo tengo un tema y cada una de las partes van relacionadas, como dice el cuadro, con relación a nuestro tema. O sea, que si el tema no está muy bien claro y definido, todo lo que sigue y se deriva de él va a estar con problemas en términos de la conexión. Entonces, quiere decir que en la escritura, por lo menos en algunos planes de escritura, vemos que no hay una claridad en el tema ni en los subtemas y cómo ellos dos tienen que estar bien escritos en términos de la formación de la frase completa. ¿Sí? ¿De qué es que voy a hablar? ¿Y qué sentido tiene lo que estoy asumiendo? Y que para cualquier persona que lea mi plan de escritura dice, ah, bueno, Alexander va a hacer tal cosa, ¿sí? María va a trabajar esto, o sea, que haya una claridad, tanto para usted como para un lector cualquiera. Esa estructura entonces tendría ya de manera general esta forma de cuadro. Hay un título, hay una introducción, hay un cuerpo, hay una conclusión y una referencia bibliográfica. Nosotros estamos parados aquí. El título es lo último que se escribe, hasta que no tengamos claro todo el proceso, pues no hablaríamos de construir o escribir un título que dice la teoría, recoge de manera clara la tesis, ¿sí? Dice, de manera concisa y clara la tesis, aunque no se escribe igual. El cuerpo, que es el que nos interesa trabajar hoy, es la parte más necesaria e importante del ensayo. Lleva el 80%, dicen los autores, de, de cómo ella, o sea, de cómo más bien cómo el cuerpo asume pues el compromiso para defender lo que yo estoy planteando, ¿cierto? Entonces, dice la parte más importante del ensayo, el autor expone sus argumentos a través de citas textuales, como lo hicimos en la primera parte. Va a convencer al lector y las citas bibliográficas están referenciadas pues de acuerdo a la norma APA 6, que es la que estamos nosotros tomando como referencia en este momento. Cada una de estas partes pues tiene una relación, ¿sí? Y tiene unas referencias bibliográficas. En el caso nuestro hablamos de 3. ¿Sí? Tomada de base de datos, no de cualquier página, sino que tenga un respaldo. Si hablara yo de la introducción, que sería el tema que vamos a abordar en la próxima clase, estaríamos mirando a ese escritor en el sentido de que él va a decirnos de qué va a hablar. ¿Sí? Entonces estaría primero el tema. Ubico ese tema en un contexto específico y tengo un objetivo específico. Y trato de encaminar al lector hacia un propósito en particular. Ya tengo unos objetivos específicos y tengo un objetivo general.
La introducción organiza, ¿cierto?, qué se va a hacer en ese ensayo. Y así, pues nosotros como lectores podremos decir, aquí el autor o la autora va a trabajar, me interesa leer este ensayo, que tiene una... La estructura general de lo que nosotros vamos a entregar cuando llegue la hora del borrador 1 es una introducción, un cuerpo y una conclusión, pero la introducción va a estar compuesta de 3 párrafos de 12 líneas, un cuerpo de 3 párrafos también y una conclusión de 3 párrafos, todos de 12 líneas. En cada uno de esos párrafos, 1, 2 y 3, como está en el plan de escritura, quiere decir, en el plan de escritura aparece 2.1, 2.2, 2.3, quiere decir 3 párrafos. Cada párrafo tiene una cita, en este momento tiene una cita textual de menos de 40 páginas, o si usaron otra, pues hay que explicarlo allí. Y con eso voy a introducirlo dentro del párrafo, dependiendo pues si no hice una cita más extensa. Bueno, el cuerpo, que es lo que hoy estamos abordando, se encarga de desarrollar la tesis o hipótesis, le hemos llamado nosotros. ¿Y dónde la hicimos? O sea, la hicimos en el plan de escritura, pero después la vamos a conectar en nuestra introducción. Ese es el ejercicio que trabajaríamos en la próxima clase. Expone el tema planteado, se vale una serie de argumentos, el autor utiliza referencias sólidas y los párrafos, ese también el segundo punto de hoy, tienen una idea central o una frase temática. En algunos autores referenciamos frase temática o proposición principal. En el caso del ensayo podríamos trabajarlo así, pero ustedes lo van a encontrar en los documentos o en la forma de trabajo de su historia académica del bachillerato, y hablaban de idea central, ideas secundarias. Les quiere decir que los párrafos no son la acumulación de un poco de frases puestas allí, sino que hay una eje central y de ese eje central se derivan las demás, fundamentalmente. Entonces se plantea la problemática base del escrito, que se desarrollará en el cuerpo del ensayo, se limita a un contexto preciso. Recuerdan que en el de Casani nosotros señalamos un contexto específico de tiempo en estos últimos años, ya que no nos está hablando del prehistórico, en estos últimos años, hablar de discriminación. Entonces viene el tema y dice, y lo ubica en un contexto en Europa. Entonces, aunque este es un ensayo crítico corto, didáctico de un libro de la cocina de la escritura, pues nos da los lineamientos generales de cómo se aborda la introducción y cómo se aborda, en este caso, la frase temática de cada uno y el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo argumentativo va a presentar las voces. En el caso nuestro, ¿de dónde sacamos esas voces? Pues de los 3 documentos que hemos seleccionado como sustento de nuestra propuesta. Pues allí pueden estar esos argumentos. Lo hicimos así como un recurso didáctico, porque si escribimos a la loca, pues no vamos a tener como esa referencia real de cómo se hace. Entonces, sacamos argumentos de ejemplo, de autoridad, de datos y de hechos, y los usamos dentro de ese cuerpo como cita textual de 40 palabras, ¿cierto? Y ella nos va a servir para construir
esos párrafos del cuerpo. En este caso estamos hablando del cuerpo. El autor hace argumentos. ¿Para qué? Para declarar que lo que está diciendo si tiene sentido, es evidente y desarrolla sus ideas. ¿Cuál es el propósito central del cuerpo? Interpretar, analizar, ¿sí? A través de las fuentes, cómo yo desarrollo mi argumento. Dicen los autores, y ya lo habíamos referenciado antes, que el 80% del ensayo académico, en este caso, estaría respaldado por ese cuerpo. O sea, que es lo esencial de un texto como el que nosotros queremos abordar, ¿sí? Entonces, ahí es necesario hacer esa anotación. Para argumentar yo puedo usar definiciones, puedo usar párrafos de causa-efecto, párrafos de análisis, de comparar y contrastar. Eso también lo vimos en las clases de argumentos, ¿no? O sea, el ejercicio conceptual está en la argumentación y está en la clase de párrafos que yo uso para desarrollar la propuesta. En el plan de escritura aparece tal cual como yo se los estoy presentando aquí. Entonces, el desarrollo de planteamiento deberá estar sustentado por una estructura argumentativa que mantenga las relaciones lógicas, que aseguren la relación de los contenidos. Entonces, si yo tengo un tema, tengo una hipótesis, no puedo ir a hablar de otra cosa diferente, sino que ese es mi faro hacia el cual yo voy a buscar la argumentación y resolverlo. Entonces, sostiene la tesis, ya la tenemos en el contenido, la profundiza, ¿sí? Dando como algunas respuestas. Esa sería la parte del cuerpo que se desarrollaría a través de 3 proposiciones, o también las podemos llamar frases temáticas para no meternos en el concepto de proposición, que es un poco más complejo y necesita más tiempo. Es un concepto que viene de las matemáticas. Podríamos hablar de frase temática, ¿sí? No de idea central, porque la idea central también se queda muy corta. Bueno, ¿cuál es la relación de las partes con relación al tipo de texto? Pues que cada una de esas partes están relacionadas. Y allí, digamos, se comparte de manera específica el tema del cual yo estoy trabajando. O sea, no me puedo perder en ese ejercicio, que es un ejercicio de clase, que va a permitir, pues, que haya una relación entre cada una de las propuestas de tipos de argumentos que yo usé, ¿sí? Específicamente, pues, con el ejercicio que nosotros trabajamos. ¿Cómo presento yo esa frase temática? Pues hay un ejercicio desde el punto de vista conceptual y que también tiene que ver con las clases de argumentos, que se llama inductivo o deductivo, ¿sí? Entonces, yo puedo presentar esa argumentación en un párrafo inicial. Si hablo de deducción, inicia con la tesis. Aquí nosotros iniciaríamos con la frase temática y después vendría la citación y el complemento, ¿sí? O sea, como un párrafo va a llevar una frase inicial que está relacionada con la cita a través de un conector y va cerrando, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando yo hablo de párrafo, tiene una misma estructura semejante a un texto. O sea, hay una introducción, hay un cuerpo y hay una conclusión. O sea, que los párrafos no son una botada de corriente y ya, y sigo, ¿sí? Estableciendo escritura de manera no coherente, ¿cierto? Entonces, allí hay que establecer esos lineamientos.
que permite pues que hablemos de una escritura, digamos, coherente. Entonces vamos a usar, en el caso nuestro, vamos a usar deducción, que también es un concepto que viene de la ciencia. Iniciamos con la frase temática. Esa es la forma que vamos a hacerlo para evitar de pronto confusiones y poder hacer el ejercicio con un poco más de claridad. La argumentación, ¿qué discurso uso? Bueno, entonces el común que los textos argumentativos estén combinados del discurso expositivo, o sea, sobre el tema que dicen los autores. Ese es el texto expositivo. Y estaría la argumentación, pues que también la puedo hacer a través de lo expositivo. Lo expositivo, informo, explico. Y lo argumentativo, convenzo y persuado al lector. Entonces, son los dos ejercicios que están ahí presentes. ¿Cuál es la estructura entonces? Nosotros tenemos aquí un cuadrito, que después se los agrando más para entenderlo, que establecemos una diferenciación entre lo expositivo y lo argumentativo. Pero en el momento de hacer el ejercicio de clase nos encontramos. Se encuentra lo expositivo, que es lo que yo he leído, lo que dicen los autores, lo que dice la teoría, pero también está lo argumentativo. O sea, los dos se complementan. ¿Sí? Bueno, en ese caso, nosotros, en el ejercicio particular de hoy, estamos identificando cómo el cuerpo, número uno, cómo el cuerpo es toda la argumentación, es el 80% del documento, que nosotros lo hemos trabajado con clases de argumentos, autoridad, ejemplo, dato y hecho. Y lo hemos cruzado con la cita textual de 40 palabras. ¿Sí? O sea que allí estaríamos, ya tenemos esos elementos y además agregamos unos conectores. Entonces, una frase temática de un párrafo es aquella frase que nos indica la idea principal del mismo. Debe ser un enunciado claro y conciso, con lo cual debe resaltar, o sea, debe resultar más bien al lector fácil de reconocer de qué es que voy a hablar, ¿cierto? Y puedo captarlo, darle un sentido de qué es lo que estoy queriendo expresar. Aunque la posición de la oración temática o frase temática puede variar, ya lo vimos, deductivo e inductivo, vamos a usar el deductivo, quiere decir que la frase temática va a ir al inicio del párrafo, estamos hablando de 3 párrafos, en el plan de escritura aparece enumerado de manera independiente, pero son párrafos. Así el lector, quien por regla general lee la primera frase de cada párrafo al hacer una lectura rápida, puede captar cuál es la idea principal de cada párrafo y también del conjunto del texto antes de iniciar una lectura profunda. O sea que si yo organizo mis párrafos de manera coherente, para el lector va a ser mucho más fácil, porque usted inicia con su frase temática completa y esa frase temática le da la orientación al lector de qué es que vamos a desarrollar en ese párrafo, en el que sigue y en el tercero. Pero todos tienen relación, ¿no? Ojo que no, que aunque nosotros trabajemos fragmentado, no quiere decir que no haya una relación estrecha entre cada una de las partes. ¿Sí? Es necesario la precisión de las ideas, o sea que esa frase temática tenga claridad, específicamente que no vaya a haber ambigüedad, que sepa de qué estoy hablando. Ahora hacemos un ejemplo y miramos
qué partes debe tener una frase temática dentro de un documento y en el caso específico de un párrafo. Entonces, digamos que ese es como el ejercicio de hoy. No olvidar que todo lo que hemos indagado sobre la escritura, pues debe estar registrado en una parte el uso de las palabras, el uso del léxico, la forma en que escribo, las normas precisas, ¿sí? El registro que uso no es el mismo de la oralidad, no es el mismo que uso en otros ambientes, sino que estamos trabajando en lo académico y que antes de entregar un texto en cualquier área de conocimiento que ustedes necesiten, es necesario hacer ajustes, revisar, leer en voz alta, para identificar qué incoherencias pueden haber en mi documento. Porque uno cree que escribió bien, pero si de pronto el ejercicio en voz alta nos permite hacer un ajuste, ¿sí? Y nos da la idea de, uy, no, aquí se rompió la conexión, aquí ya no hay conexión, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte, pues, que implica no solamente el documento nuestro, sino todos los documentos con los cuales ustedes están comprometidos. Entonces, hablamos de frase temática y cómo la vamos a relacionar con la cita textual, que es la que ya tenemos dentro de nuestro plan de escritura. Pues miremos un ejemplo. En un artículo específico, que ahora miramos en el Word, pues todo el párrafo, yo me encuentro con un párrafo del cuerpo, estoy hablando del cuerpo de este documento, y hago el análisis para hacer, bueno, ¿cómo identifico una frase temática? De un texto deductivo, ¿sí? Específicamente. Entonces yo digo aquí, en el documento aparece el origen de los programas profesionales de administración de empresas en Colombia. Es importante para las universidades, empresas, estudiantes, docentes, investigadores, consultores, empresarios egresados y directores de empresas. Sigue el verbo, quienes deben actuar de cara a la realidad, más el complemento en el desempeño de las funciones, más la argumentación que dice que están señaladas en la ley y en los estatutos sociales de las instituciones públicas o privadas. Esto hace parte de todo un documento. Entonces, mírenlo aquí. Está tomado de Pérez, 2010, la formación de la administración en Colombia, una contribución histórica al desarrollo empresarial. En las páginas tal, solamente tomé un párrafo de ese documento. Entonces, el primer punto que yo incluyo para el ejemplo es que esto se está trabajando un párrafo deductivo. ¿Sí? Entonces, viene la frase inicial, la frase temática, que es esta que acabo de mostrar, y alrededor de ella estarían otras frases. ¿Sí? Entonces, miren, en el caso, aquí si yo quitara este análisis, pues entonces diría el origen de los programas profesionales de administración de empresas en Colombia es importante para las universidades, empresas, estudiantes y docentes, investigadores, consultores, empresarios egresados y directores de empresa, quienes deben actuar de cara a la realidad en el desempeño de las funciones que les señala la ley y los estatutos sociales de las instituciones políticas y privadas. Con el desarrollo empresarial en Colombia, es un solo párrafo, ¿no? Sino que aquí yo hago el análisis. Se reconocen antecedentes históricos con efectos a la creación de
programas de formación universitaria en administración. O sea que la primera idea o frase temática adherida a la idea principal o frase principal está los antecedentes históricos. Vuelvo y traigo, el autor no se pierde, él está hablando de esto en su párrafo, ¿cierto? Y entonces, idea secundaria, habla de la forma, de la historia, o sea, los antecedentes históricos. Sigo leyendo y ubico que él habla de programas de administración en Colombia. No se fue para otro lado, sigue hablando de lo mismo. O sea, tiene el eje central en la frase temática, pero aumenta información, pero no desubicada del eje principal. Dan programas de administración, después habla de programas de ofertas de formación, sigue ampliando, la conformación de escuelas, la marcha de programas de formación, todo eso aparece en este párrafo. Y están las citas, ¿no? Que en este caso es un parafraseo porque no trae cita textual, pero nosotros sí vamos a incluir pues cita textual. Este es el ejercicio que vamos a hacer en ubicar un párrafo deductivo en el caso de uno de los artículos que hemos leído. Si no estoy mal, nosotros sacamos los 3 argumentos, ¿cierto?, de un solo documento. Sobre ese mismo podríamos hacer este ejercicio. Entonces, miren, aquí está analizado. Entonces, ¿cómo identifico yo una idea central o proposición principal o frase temática? Pues aparece el origen. Entonces, él es un artículo, ¿sí?, determinante, masculino, ¿cierto? Más que, más el sujeto del cual estoy hablando, ¿cuál es? El origen de los programas profesionales de administración de empresas en Colombia, su importancia, ¿sí? Hasta acá, de eso es que está hablando. Todo esto es el sujeto, porque no habla solamente de qué quiere abordar, sino que ubica desde dónde, con quiénes y para qué. Después viene la acción más verbo, este quiere decir verbo, quienes deben actuar. Pues, la acción que deben hacer los programas y sus empresas, estudiantes y docentes es actuar con relación a la realidad. Se le pone una ejecución. Y la complementa, que esa debe ser un desempeño de las funciones de los profesionales de administración. Pero no la deja hasta allí, dice, argumenta que esas funciones y todo lo que está relacionado está guiado a través de leyes y estatutos. Y sigue todo el... Esa es la idea, la frase temática de este párrafo. Y si yo saqué esto aquí aparte para mostrarles cómo todo lo que aparece en este párrafo está relacionado, está en negrilla, con esta idea o frase temática inicial. Él no se va a ir por las ramas, ni va a hablar de otras cosas, sino que se ubica dentro de la frase temática para desarrollarla, pero no la pierde, ¿sí? Siempre la tiene allí en la mira. Entonces, eso es lo que nosotros aquí estábamos planteando en el ejercicio. A lo último está la conclusión, que tampoco todavía la hemos abordado, que la vamos a abordar después de la introducción. Retomo las ideas, pero primero, para todo esto que estamos haciendo en la estructura, pues tengo que tener un plan de escritura coherente y cohesivo, para poder ver reflejado
la estructura del ensayo de manera clara, ¿sí? Entonces, también tenemos una estructura para la conclusión, también tiene unas partes. También miraremos ejemplos, identificaremos cómo hacen los autores para llegar a ese proceso de conclusión. Entonces, en la conclusión se esclarece para qué se escribió el ensayo, resuelvo la tesis, permito que el lector haga sus propias conclusiones, ¿sí? También lo introduzco como dentro del proceso. Y cuando hablemos de título, pues hay que tener básicamente una idea de que un título no es un tema, ni un tema es un título. Entonces dice, el título del ensayo académico es un enunciado que contiene el tema central, lo contiene pero no se escribe igual, que capta la atención del lector y que encamina su lectura hacia el ámbito temático específico. Esto es necesario tenerlo claro en términos de las estrategias de escritura. No confundir un tema con un título ni un título con un tema, ¿sí? Entonces, esa parte también la vamos a abordar y cerrando que estos son los procesos a manera de gráfico que se desarrollan en la propuesta. Planificamos, revisamos, corregimos, reescribimos, ¿sí? Esos son los momentos que se desarrollan a través del tipo de escritura con la cual nosotros hemos estado planteando, ¿sí? Usamos todos estos elementos, plan de escritura con un modelo, los conectores, la puntuación, todo lo que hemos visto va al borrador número 1. ¿Sí? O sea, que no escribimos un borrador a la loca, sino que por eso la necesidad de que el plan de escritura quede claro, y de lo contrario no podríamos pasar al examen final, que sería el borrador 1 y después el texto final. Leer y escribir exige tener un lugar de uno, o sea, acá nosotros en el ejercicio tan complejo y que a veces nos da pereza y nos dificulta, pues también es mostrar cómo la lectura y la escritura de esa manera un poco más consciente, más organizada, pues nos va dando una voz y un posicionamiento, ¿sí? Importante para el área del conocimiento de ustedes, para los profesionales como ustedes, lo que van a tener que abordar, de la manera como van a ir a las comunidades con un discurso y sea claro, coherente, las propuestas que ustedes quieran hacer. Es necesario no olvidar ese posicionamiento allí. Hay que atender a la puntuación, que esta parte es de descuido más que de falta de saber, colocar la puntuación después de frase y después de párrafo. No se acostumbren a ese estilo de dejar abierto, porque parece que entonces no hubieran terminado. El punto final cumple una función necesaria, no es un adorno, ni es algo que existe de manera irracional, ¿sí? A la ortografía, pues el Word nos da la posibilidad de hacer ajustes, pero también hay cosas que no, una mayúscula no la va a poner, o una tilde de una diacrítica, expresiones que tengan que ver con mi área del conocimiento, los términos, y usar pues todo el plan de escritura. Por eso estamos ahí pegados en esa parte. Recuerden que al principio hablamos de páginas que existen en el mundo virtual, que nos tocó en este momento, que nos permiten hacer revisiones de nuestros documentos fuera de Word. También hay espacios gratis donde nosotros podemos hacer esa revisión antes de entregar los documentos, porque ustedes siempre no van a tener quien les diga, vea, ponga el punto aquí, vea, y ponga la tilde en su debido lugar, ¿sí? Ojo, que no siempre habrá quien lea, sino que califique. Le dirán, no, usted tiene mala ortografía,
0 punto tanto o 1 por mala ortografía. Entonces hay que acostumbrarse a ser autónomos en esa revisión. Aquí hay un análisis que no se los incluí dentro de la presentación, no sé si la que está en el campus sí, de un ensayo científico. ¿Sí? Es una colección de ensayos donde muestra también la forma. Entonces tendríamos una diferenciación entre ensayo crítico, el de Casani, ensayo académico, expositivo argumentativo, y el ensayo científico que va a tener una categoría diferente, pero tiene la misma estructura. ¿Sí? Entonces, en ese libro, es un libro que tengo yo por aquí, está una serie de ensayos sobre la evolución. Se llama el pulgar de panda, y analiza pues cada una de las partes, cómo el autor va tomando argumentos, pero para sentar una posición. En este caso no lo hace igual que nosotros. Él va a tomar argumentos de Darwin, de los evolucionistas, y se va a ir en contra de ellos. ¿Sí? O sea, va a usar contraargumentación y después pone otros autores, otras voces para defender su tesis. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese documento, ¿qué hace el autor? Contextualiza al lector, se vale de muchos argumentos de referencias y dos estrategias usa, como las que ahorita hablábamos. ¿Cuáles son las estrategias de argumentación? Puede ser la definición. Utiliza definición, contraste y comparación, ¿sí? Y detalla cada uno de los autores evolucionistas que defienden esa tesis, pero después él pone su propia posición, ¿sí? Con otros autores en contra de él. El autor concluye el texto retomando de manera general los puntos clave tocados en el ensayo, declarando implícitamente, explícitamente sus argumentos en contra. Un ejercicio muy complicado, ¿no? Que pues ya requiere un saber más específico sobre el tema que nosotros estemos trabajando. ¿Sí? El autor construye una frase que deja ver entre el objetivo del ensayo y que crea un punto de reflexión en el lector. Esa es parte de la conclusión. Bueno. Nosotros queremos hacer un mapa conceptual, pero el mapa conceptual está amarrado también a que el plan de escritura esté ya en sus óptimas condiciones. En este caso es un organizador gráfico que también lo tomamos de una infografía dentro de escritura para mostrar pues cómo se pueden organizar unos conceptos específicos dentro de un mapa u otro tipo de documento. Pero lo fundamental de ese documento que nosotros elaboraríamos es la conexión, o sea, los conectores que establecen entre cada una de las partes para poder relacionar esos conceptos que vamos a abordar allí. ¿Sí? Eso es lo fundamental en un mapa conceptual, para que haya una conexión. ¿Y cómo establecemos esa conexión? Pues la podemos establecer a través de conectores, que fue el ejercicio que estuvimos trabajando en términos de cómo usar tipos de conectores. ¿Sí? Entonces, este sería el mapa conceptual. En la parte inicial iría el tema, viene el planteamiento del problema, o sea, resumimos aquí cómo el planteamiento del problema tiene que ver, entonces aquí escribe el planteamiento del problema, la población a la cual estoy dirigida, quiere decir que si en mi documento yo estoy trabajando sobre niños en Colombia, pues la población sería niños de 15 a 18 años colombianos, ¿sí? De acuerdo a la propuesta, ¿a quién va dirigida? Estarían los objetivos generales, los objetivos específicos, la justificación
conceptos y subtemas. O sea, todo esto lo tienen ustedes ya dentro del plan de escritura, pero algunos pues tienen todavía muchas dificultades. Planteamiento del problema se puede resumir aquí y lo mismo la justificación. ¿Sí? Conceptos específicos y en la segunda parte de este cuadro estarían los 3 referentes bibliográficos con los cuales yo estoy trabajando. Aquí hay 4, pero entonces quitamos 1, referente bibliográfico 1, 2 y 3. Igual como tenemos la referencia bibliográfica, la copiamos aquí. Y aquí en cada uno de esos referentes bibliográficos voy a decir en qué consiste esa investigación. En qué consiste el primer documento, el segundo y el tercero. Y aquí cierro con la pregunta de investigación. Ya que esa sería la manera de resumir, uno, nuestra propuesta, y dos, establecer que sí hay una relación lógica entre las partes que yo estoy elaborando y eso me va a permitir pues hacer un ejercicio de comprensión de mi propia propuesta, que sería como lo fundamental. Ahora, no tiene conectores, pero ustedes deben colocar los conectores adecuados. Esto se mueve, estos cositos, pues ya puestos no en presentación, sino suelticos. Estas líneas se pueden cambiar y colocar en la mitad el conector, dependiendo del tipo de relación. ¿Sí? Listo. Entonces quiere decir que nosotros aquí tenemos nuestro ejemplo, porque del mapa conceptual me preocupa es